Buenos días con todos. Oye, ¿quién es Berusca? Un momento, ya le cambio el nombre economista, soy Villalba. Ah, ya. Yo decía, ¿quién es Berusca? Ya, entonces, mientras se van incorporando los demás compañeros, en la sesión anterior estábamos viendo, si no me equivoco, la resolución del examen, ¿no? Ya habíamos visto toda la resolución del examen, o faltaba todavía de ver algo. Creo que ya íbamos a dar era las notas, ¿no? Se encuentra Briones. Briones. No, o sea, en esta... Me conecté un poquito tarde porque tenía problemas para conectarme al internet. Otra no sé qué pasaba, no podía conectarme a la sesión de internet. Con todo, Briones, ¿me escucha? Bueno, si no está Briones... Le escucho, le escucho. Ya, listo. La clase pasada ya habíamos terminado de ver la resolución del examen, ¿no? No, solamente nos quedamos hasta las notas y ahí usted se quedó con algunos chicos resolviendo eso. No, pero ya las notas ya las terminamos de dar. Sí, las notas sí, pero la resolución del examen no, eso no. Ah, ya, entonces vamos a ver ahorita la resolución del examen, ¿ya? Entonces ya voy a compartir la pantalla para ver lo del examen. Compartir pantalla. Ya, entonces aquí, clases por entregar. Revisado. Ya, ustedes son examen de primer parcial. Vamos con el componente. Vamos primero con el componente teórico. Hasta eso se conectan. Ya creo que estamos todos, ¿no? Sí, 27 integrantes dentro de la sesión del chat. Entonces ya puedo empezar a tomar la asistencia. Déjenme abrir el archivito. Eso, asistencia, la asistencia acá. Son segundo A. Ya. Y atención a la lista, por favor. Hoy día estamos 16 de diciembre. Ya. Melanie Álvarez. Presente. Jaime Alvario. Ah, es cierto que no le he puesto. Jaime Alvario. Anderson Astudillo. Presente. Steven Briones. Presente. Diana Cali. Presente. Nicole Carranza. No está Nicole. Presente, Carranza. Alex Cepeda. Presente. Irina Chávez.
Presente. Vanessa Consuegra. Presente. Marlon Ponza. Presente. Desire Desiderio. Presente. Marlon Domínguez. Presente. Paula Estupiñán. Presente. Elke Falconi. Presente. María Gutiérrez. Presente. Nayeli José. Presente. Isabel Larriategui. Presente. Alison Lema. ¿No está Alison? Joana Maiza. Joana Maiza. Tampoco está. Luis Mejía. Presente. Jordan Molina. Presente. María Muñoz. Presente. Abraham Parrales. Ámbar Ramírez. Presente. José Reyes. Presente. Fergie Robles. No está Fergie. John Rodríguez. Presente. Briney Solís. Presente. Profesor, el cero que está al lado, que es de ayer, pero si yo sí estuve en clase. ¿Sí estuvo en clase? Sí, vi mi nota y todo. Pero ¿qué pasó y por qué no contestó a la asistencia? ¿Qué le sucedió? Puede ser que me haya conectado tarde, pero yo estaba conectada, sí vi mis notas cuando usted estaba explicando y todo. Ya. Ya, entonces, Briones, ahí regístrale por favor a la señorita para después al final lo consolidamos, ¿ya? Ahí Gracias. le registra a Britney. Britney Solís. Briones. Ha dormido Briones. No, sí le dije que sí, está bien. Ah, ya. Sí, no me escuchó, yo creo. Listo. Ya, gracias. Karen Tiñe. Presente. Mariela Vargas. Presente. Fátima Almeida. Presente, buenos días. Buenos días. Y Olger Villalba. Presente. Profe Robles. Robles. Robles Fergie. Sí. Bienvenida, Robles. ¿Quién más? ¿Estamos todos? Bueno, entró Maisa. Maisa Joana. Ahorita usted ingresó, ¿no? ¿O no entró? Bueno. Vamos a continuar
el examen. Creí que sí lo habíamos revisado, pero ya no importa, lo vamos a revisar ahorita. Vamos a empezar con el componente práctico. Ya. Bueno, aquí ya los resultados de las notas ustedes ya los tienen. Algunos han entregado tarde. Bueno, Economista. Buenos días. buenos días. ¿Sí? ¿Quién es? Maisa. Maisa. Es que no puedo ingresar rápido. Sí. Ya la va a registrar. Gracias, economista. ¿El apellido suyo cuál es? Maisa. Maisa. Sí. Listo, ya está registrado. Gracias. Ya, entonces para el examen, la resolución, aquí estamos viendo, vamos a ver la parte... Creo que sí hicimos esto, tengo la impresión de que sí lo hicimos, pero bueno, ya no importa. Ya, aquí, en este ejercicio, este era un pequeño cálculo que teníamos que hacer, que era simplemente convertir, aquí vamos a utilizar la fórmula de la tasa para calcular el PIB real, cuando ustedes hacen la conversión del PIB real con el PIB nominal. Tenemos, en el año 2002, la economía ecuatoriana alcanzó un PIB de 58.8 millones. Este es el PIB nominal. Es todo lo que produjo la economía en ese año. A precios corrientes. Este es el PIB nominal del año 2002. En el 2003, en cambio, ascendió a 61 millones. También estamos hablando del mismo PIB nominal. Entonces tenemos el PIB nominal del año 2002 y el PIB nominal del año 2003. Así también el deflactor del PIB utilizado en el 2002. Sabemos cuál es el deflactor del PIB. ¿Cuál era la fórmula del deflactor del PIB? A ver si se acuerdan. A ver, señorita. Se le restaba -1. Esa, ¿verdad? Se le restaba -1, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Cuál era la fórmula? Ya se han olvidado. Entonces ustedes tenían para calcular el deflactor, tomaban el PIB de un... Dime. Tomaban el PIB de un periodo con respecto al otro y lo dividían para un deflactor. Entonces en el 1946, perdón, el deflactor utilizado en el 2002 fue 146.6 y para el 2003 fue 153.5. De acuerdo a la información proporcional, indique la tasa de crecimiento del PIB. Eso me pasa por andar durmiendo acá rato y no saber lo que estoy haciendo. Compañera, el micrófono. Belén. Se le pasó, pero bueno. Entonces, aquí lo que tenían que utilizar era la fórmula del deflactor, la fórmula del PIB, y ustedes iban simplemente a despejar la ecuación del deflactor a partir del PIB. Y eso, si aplicaban bien los signos, tenían que poner primero el año futuro y después el año presente. Ustedes veían que el deflactor disminuía y disminuía en un 1%. Entonces, esto era la solución del primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, aquí nosotros teníamos, si ustedes vieron, estas fueron las mismas preguntas que les tomé en la lección. Tenemos, por ejemplo, PIB a precio constante. ¿Qué era el PIB al precio constante? Corresponde a una variable de tipo real. Recuerden que cuando nosotros hablábamos del PIB, tenemos
mencionábamos que se puede encontrar el PIB de dos maneras diferentes. El PIB nominal y el PIB real. Entonces, cuando tenemos del PIB nominal, nosotros veíamos el efecto del PIB, cuánto era su evolución dentro de un periodo. En cambio, cuando hablamos del PIB real, nosotros hablamos de que es el PIB que se analiza con respecto a un periodo. Entonces, como se analiza respecto a un periodo, es lo mismo que decir el PIB a precios constantes. ¿Por qué? Porque se analiza para el nivel de producción un mismo nivel de precio dentro de un rango de periodos. En cambio, el PIB a precios corrientes es al precio en que se ejecuta para cada año en particular. Entonces aquí la opción era PIB a precio constante corresponde a una variable de tipo real. El PIB a precios corrientes va a ser una variable de tipo nominal. Esta ecuación de aquí, vemos que hay exportaciones netas, no es nada más que la ecuación del Producto Interno Bruto en economía abierta. Y si estamos hablando de economía abierta, entonces esto simplemente ustedes tenían que seleccionar aquí la opción economía abierta. Acá, en cambio, ya tenemos que no participa el resto del mundo, pero sí participa el gobierno. Entonces, eso corresponde a una economía mixta. Y por último, tenemos lo que es una economía privada, donde no participa el gobierno. Y estas son las definiciones que corresponden a estos criterios. Para la siguiente, aquí lo que estábamos analizando era el flujo real de los sistemas productivos de una nación. Recuerden que nosotros vimos, por un lado tenemos los flujos monetarios y por otro lado teníamos los flujos de los bienes y servicios que se intercambiaban dentro de la economía. Entonces, tenemos, reciben préstamos y ganancias con lo que genera inversión. Sabemos que la actividad específica que quienes pueden realizar inversión con el fin de tener una ganancia es principalmente las empresas. El gobierno también lo puede hacer, pero siempre y cuando lo hace principalmente es con el fin de regular las relaciones del mercado. Un poco de ente regulador. La siguiente opción indica, reciben sueldos, salarios y rentas con los que generan consumo y ahorro. Entonces, ¿quiénes son los que reciben sueldos y salarios? Son las personas. Entonces, reciben sueldos y salarios y generan consumo. ¿Quiénes generan consumo y ahorro? Principalmente los hogares. Esa definición nosotros ya la habíamos visto. Es lo que corresponde para este resultado. Y la respuesta es los hogares. La siguiente corresponde a los valores que son explicados por las relaciones existentes en un modelo económico cuyos valores dependen de otros resultados, denominado también como dependientes. Aquí, como nos está dando la cuestión de algo dependiente, nos referimos a algo que vamos a considerar de lo que está ocurriendo en otro fenómeno para lo que vamos a tener en respuesta. Entonces, aquí la única definición que cabe es que sea una variable de tipo endógena. ¿Sí? ¿Qué es una variable de tipo endógena? Es aquella cuya función reacciona a lo que está sucediendo con otro tipo de variable. Teníamos la definición que era la opuesta a variable endógena, lo que es una variable exógena, aquella cuyo valor se considera como dado en la economía, de la que no se tiene control. Acuérdense que la variable exógena, si estamos hablando de la tasa de interés, si ustedes van al banco, ustedes simplemente, la tasa de interés que les dice el banco es tanto, y ustedes se acogen a esa tasa y la dan como tomada. Es una variable exógena, es una variable en la cual no existe control, y por lo tanto es una variable de tipo independiente. Tenemos la otra opción que es un coeficiente diferente del ahorro, utilizado para los hogares, que no depende del nivel de ingreso.
Entonces, cuando estamos hablando de un coeficiente, estamos hablando de la función del ahorro. Recuerden, del consumo. Recuerden que tenemos que el consumo, nosotros tenemos una parte que es el consumo autónomo, que es indistintamente de que si la persona posee ingresos o no posee ingresos, igual va a tener que consumir. Lo que les mencionaba, una persona si tiene trabajo o si no tiene trabajo, igual tiene que alimentarse, igual tiene que vestirse, igual tiene que asearse, entonces igual tiene necesidades que le representan consumir. Entonces eso se conoce como el consumo autónomo. Y el resto corresponde de acuerdo a cuánto de mi ingreso voy a destinar a consumir o ahorrar. Entonces estas eran las opciones para este set de preguntas. La siguiente. La relación lineal positiva, obtenida por la observación de las variables macroeconómicas de la producción nacional y la tasa de desempleo dentro de una ley, dentro de una nación, se conoce como la ley de Okun. Eso es falso. Acuérdense que la ley de Okun, cuando nosotros estudiábamos la ley de Okun, en una tarea que la mayoría hizo, no lo hizo tan bien, pero por lo menos intentaron hacer, mencionábamos de que existe una relación inversa, es decir, mientras que cuando la producción del desempleo aumenta, la tasa de la producción del PIB se reduce, entonces teníamos una relación inversa o una relación negativa, entonces aquí la respuesta es falso. En esta opción, ustedes tenían en la parte superior algunas opciones. Tenían nivel general de producción, tenían saldo en cuenta corriente, balanza de pagos, inflación, excedente del productor, ciclo económico, ley de Okun, PIB potencial, cuentas nacionales y flujo de la producción. Entonces lo que ustedes tenían que hacer era, aquí les mencionaba un ejemplo, seleccione la que corresponde según el argumento, dijiste correctamente 1, 2, entonces el ejemplo, aquí 1 más 1 la respuesta es 2. Y la primera pregunta dice, indique cuál no corresponde a una variable macroeconómica. Bueno, en esta pregunta aquí está mal puesta, entonces yo creo que sí les dije de que les iba a considerar, creo que sí les dije, punto 20, por esta pregunta que estaba, que aquí en el momento del copy pega, se fue la definición que corresponde a excedente del productor. Sí las aumenté a todos no, solamente calificó en base a lo que teníamos de resultado. Ya, entonces, sí, ya les voy a aumentar, porque esta pregunta está incompleta, pues no, entonces sí es injusto de que no tengan, aquí nunca van a dar con la respuesta para este numeral. Entonces, de una vez les voy a agregar para acá, nueva función, acá. Entonces, aquí en notas del primer parcial, que sí las había agregado, la verdad que si no lo he agregado, me disculpo. Entonces, en la parte práctica, les vamos a aumentar el punto 20, ¿no? Que corresponde a esa pregunta. Entonces, acá, punto 20. Ya, entonces acá, aquí en la parte práctica, no es en la teórica. Ya. Entonces aquí simplemente vamos a hacer ¿ya? Ya por ahí alguien le subió. ¿Ya? Entonces, aquí está considerado ese porcentaje
esa nota adicional. ¿Ya? Continuamos. Entonces ahí las notas, obviamente, algunos, los que le faltan alguna décima, ya le sube al mayor inmediato. ¿Ya? Vamos acá. Seguimos. Bueno, entonces ya está considerado este elemento al total. Vamos a la siguiente. Patrón regular que indica la expansión y contracción de la actividad económica entre la producción y el tiempo corresponde a... Recuerden que cuando nosotros hablamos de un patrón regular que indica expansión o contracción de una actividad económica con respecto a la producción y el tiempo, eso nosotros lo vimos cuando estábamos estudiando los ciclos económicos. Entonces la respuesta para este argumento corresponde a ciclo económico. Aquí tenemos, entonces ahí ustedes lo que iban haciendo, las respuestas tenían ciclo económico, ustedes aquí ven ciclo económico. Lo único que hacían era tomar esta opción y tipearla acá abajo. Se conoce como, entonces, nivel de producción correspondiente a los recursos existentes, que es exógeno al nivel de precios. Entonces, ¿qué significa esto? Ya sabemos qué significa el término exógeno, es algo que no podemos controlar, ¿sí? Es algo simplemente que está dado. Nivel de producción de los recursos existentes. ¿A quién nos referimos cuando hablamos del nivel de producción? Cuando hablamos acerca del nivel de producción nos estamos refiriendo al PIB. Entonces nosotros teníamos que ver qué opciones de PIB teníamos. Teníamos aquí solamente PIB potencial. Entonces, bajo ese contexto, la respuesta es el PIB potencial. Y además sabemos que es exógeno al nivel de precios. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta es el PIB potencial. Y ahí ya sabemos que ciclo económico y PIB ya están consideradas. El objetivo es medir cuantitativamente la evolución, cómo se estructura en los distintos sectores y ramas de la actividad que se desarrolla en la economía. Entonces, ¿quién estudia eso? Son las cuentas nacionales, lo que hemos estado nosotros aprendiendo en el transcurso del parcial. Entonces, la relación es cuentas nacionales. Si ustedes ven aquí, está también cuentas nacionales. Está la respuesta allí. La quinta. Dice entonces, ¿a cuál corresponderá? Es una metodología que permite calcular el producto nacional y se puede obtener por medio de la sumatoria de los bienes finales o de los valores agregados. Y nosotros estamos refiriéndonos al flujo de la producción. Eso es lo que nosotros vimos en las primeras sesiones de clase cuando calculábamos el Producto Interno Bruto. Entonces aquí la respuesta es el flujo de la producción. ¿Bien? Vamos a la siguiente pregunta. Ya. Tenemos aquí nuevamente tenemos que seleccionar las distintas opciones de acuerdo al concepto. Corresponde a los niveles globales de producción de bienes y servicios, del desempleo y del precio. Entonces, esto corresponde a los problemas que estudia la macroeconomía, ¿es correcto? Las preguntas: ¿qué, cuánto, cómo producir, para quién producir? Estas son las preguntas que corresponden a los problemas claves que enfrenta la organización en la macroeconomía. Esto también nosotros vimos en las primeras sesiones de clase. Corresponde a cómo se determina el nivel de precios entre el mercado, el nivel de precios general. Entonces, aquí le has puesto flujo de monetario, ¿no? La respuesta no es flujo monetario. Esto corresponde a cómo se determina el nivel de precios. Dentro de las opciones, ustedes tenían que discernir cuáles eran las distintas opciones, ¿no? Esto no es un flujo monetario. El nivel corresponde cómo se determina el nivel de precio y el nivel de el flujo monetario no nos indica cómo se determina el nivel de precio, eso no corresponde a la respuesta.
El flujo real tampoco. Nos indica la relación del dinero, el flujo real. La única opción que nos quedaría es principal diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. Entonces esa es la que correspondería a la respuesta para esta opción. Para esto corresponde a lo que las empresas ofrecen a los hogares. Entonces, ¿qué ofrece una empresa a los hogares? Sueldos, arriendos, intereses y ganancias. Eso, ¿en dónde lo vemos? De acuerdo a las opciones, nos quedaba flujo monetario o flujo real en las opciones. Aquí la opción, nosotros nos estamos refiriendo, como hay transferencia de recursos, nos estamos refiriendo al flujo monetario. Y la siguiente corresponde a lo que las empresas venden a los hogares como productos o insumos transformados por medio del uso de terreno, capital y mano de obra. Entonces, si el uno era el flujo monetario, la única opción que nos quedaría era el flujo real. ¿Sí? Y esta sería la respuesta para esta pregunta. En la siguiente. Aquí fue la misma pregunta que les puse en la lección. Si ustedes se dieron cuenta, algunas preguntas que tomé en la lección se las volví a tomar en el examen. Porcentaje de la población económicamente activa que no tiene trabajo, que busca un empleo o espera ser llamado después de un cese. Eso se conoce como la tasa de desempleo. ¿Correcto? No es tasa de producción, ni tasa de inflación, ni nivel de precios. No corresponde a nada de eso. Esta pregunta es una afirmación que tenemos que confirmar si era verdadero o falso. El gasto interno bruto se calcula para medir el consumo de las personas, el consumo del gobierno, el consumo de las empresas, inversión bruta de capital fijo y las variaciones de existencia. La respuesta, aquí le han puesto verdadero. La respuesta no es correcto porque el gasto interno bruto dice que se puede calcular por medio del consumo de las personas. Dentro de la forma de calcular el gasto interno bruto, no teníamos solamente el consumo de las personas, aquí nos hace falta otro rubro, el consumo del gobierno, la inversión bruta de capital fijo y las variaciones de existencia. Aquí nos hace falta otro componente para que esta opción sea verdadera. Entonces esta opción en realidad es falsa, ¿no? Para esta opción, aquí teníamos solamente dos secciones. Teníamos que identificar cuál era la que correspondía a cada literal. El impuesto pagado por las personas. Y aquí nosotros teníamos que ver cuál de todas estas opciones era la que corresponde a los impuestos pagados por las personas. Y pago en especies del sector inmobiliario, intermediario. Entonces, nosotros tenemos impuesto pagado por las personas. El impuesto pagado por las personas, uso para el gobierno, no es, porque el impuesto pagado para las personas, para el gobierno es un recurso, entonces esta opción no corresponde. Pago en especie de sector intermedio, tampoco corresponde, descartar esta opción. Corresponde a las transferencias de gobierno que registran como uso en las partidas de gobierno y recursos en las partidas de los hogares, tampoco corresponde. El impuesto pagado a los hogares es un recurso para las empresas, tampoco es la respuesta. Es un recurso para el gobierno, está lo puesto acá abajo. Es un recurso, es al revés, aquí se equivoca, este es un recurso para el gobierno. El pago en especie del sector intermediario, aquí, como ustedes saben que cuando vamos a hacer pago en especie vamos a tener un registro cuádruple. Entonces, este registro cuádruple, yo les había puesto dos opciones que teníamos. Economista, ¿Sí? pero en las opciones no está recurso para el gobierno. Solamente está uso para el gobierno, recurso para las empresas, pero no existe la opción de recurso para el gobierno. Ah, es cierto, ¿no? Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Entonces, esto es medio punto. Le voy a incrementar el medio punto. Pensé que seguía más abajo. Entonces, voy a considerarles. Eso quería revisar con ustedes la evaluación. Aquí sería más
Punto 5. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces ahí ya les va considerando todas esas diferencias que pudiesen haber. ¿Ya? Ahí se va actualizando la nota. Ya igual les voy a volver a dictar cuáles son las notas totales para que ustedes puedan verificar. Economista, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que Nantito nomás ingresé tarde y no sé si usted me podría ayudar con la asistencia. Disculpe. Te tengo que anotar. Ya, Briones, ahí le registras, ¿ya? Ok, sí. Ya, ahí le registras Briones. Entonces, esta es la pregunta 9. Sí, porque tienes toda la razón. Recursos para el gobierno no estaba. No, pero sí está, ¿ve? Aquí está, mira, recursos para el gobierno. Así. Vamos a ver en otra. Aquí. ¿En dónde? A ver, no. Me hace. Yo que también estoy con un dolor de cabeza que no aguanto. Es que no había la opción economista de recursos para el gobierno. Recursos para las empresas. Sí está, mira, aquí está. Sí lo es. ¿Qué dice aquí? ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, puede volver. Es que no se actualiza. Solo estoy viendo lo mismo. Aquí. Ya, ahorita estamos en la pregunta número 9. Estamos en la pregunta número 9. Lo que hice fue cambiar de estudiante. En la pregunta número 9, aquí no te visualiza. Es que yo sé, es que algunas personas, mire, ese problema hay, que para ese estudiante no le presentó esa opción, pero para otras sí. Qué raro. Porque cambió de estudiante. A ver. Vamos a ver las opciones que tiene. En este caso, el primer estudiante. El primer estudiante que me aparece es Villamar. Villamar Mejía. Entonces, dentro de las opciones, aquí dice recursos para el gobierno. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Dentro de las opciones tienes aquí recursos para el gobierno. Sí está. Aquí está el recurso para el gobierno. Vamos a ver al otro estudiante. Este es Chávez. Aquí dice recursos para el gobierno. Sí está. Sí está el recurso para el gobierno. Aquí está. Si te das cuenta, vamos a ver a otro estudiante. Este es Lema. Aquí, mira, ve, recursos para el gobierno, le ha contestado correctamente. Seguimos otro. Maiza también ha contestado. Okay. ¿Sí ves? Sí está. Veamos. O sea, sí, es que todo está en orden, obviamente debe ser lo justo, ¿no? Sí está. Sí. Millones, en el caso tuyo, es que tú no lo contestaste, pero aquí está, mira. No alcancé. Sí, aquí está recursos para el gobierno. ¿Ya? Sí estaba. Bueno, sigamos. Ya vamos con la pregunta siguiente. Aquí tenían que seleccionar una de las 5. Los problemas de una clave de una organización eran qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Eso de ahí nosotros lo conversamos en las primeras clases. ¿Ya? Aquí has seleccionado qué producir, cómo producir y para quién producir. Aquí te faltó es cuánto producir. Porque tú vas a producir, dice ya, vas a producir. Pero si produces poco, sí que no tienes mucha ventaja. Si produces demasiado, vas a tener pérdida porque te vas a quedar con esto que no vas a poder vender. Entonces, la respuesta para este caso era cuánto producir. ¿Ya? Y esto es lo que corresponde a la parte práctica y no, ya se nos está acabando el tiempo, nos volvemos a conectar para ver la parte teórica. ¿Ya? Entonces, nos volvemos a conectar.